iglesia. Realmente es un gozo para nosotros estar acá y compartir este tiempo. Hace 5 años ya que estamos viviendo acá en Argentina y aprecio mucho la amistad de Ariel y de esta iglesia. Bueno, vamos a estar en varios pasajes esta mañana, pero vamos a comenzar en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y esta mañana yo voy a hacer algo que normalmente no lo hago, y es que vamos a ver varios pasajes. Normalmente elegimos un pasaje y intentamos hacer una exposición de este pasaje. Pero esta mañana vamos a ver varios pasajes. Si queremos hacer exposición de estos pasajes, pero la idea es ver varios, así que les pido que tengan sus Biblias abiertas y estén listos para buscar estos pasajes, ¿no? Y bueno, hay dos extremos que queremos evitar, tanto en la vida como en la iglesia. Y un extremo es que alguien tiene una responsabilidad y no lo hace. Por cualquier razón no lo hace. El otro extremo es que alguien no tiene la responsabilidad de hacer algo y lo hace. Y son dos extremos que queremos evitar de nuevo, tanto en la vida como en la iglesia. Entonces, la pregunta es, por nuestro mensaje hoy, es ¿quién debe hacer qué en una iglesia local? ¿No? Están en una serie de mensajes sobre la iglesia y las responsabilidades en la iglesia. Y particularmente hoy queremos ver lo que el Nuevo Testamento nos dice sobre el rol de la congregación en una iglesia local, ¿no? Ustedes, los miembros de la iglesia, ¿qué responsabilidad tienen o tenemos? Y ciertamente hay extremos en el congregacionalismo. Yo he sido parte de iglesias o una iglesia donde votamos sobre cuántos litros de jugo necesitamos comprar por un desayuno. Ok, no queremos hacer eso, ¿no? Pero también he sido parte de iglesias donde las responsabilidades que tenía la congregación no se cumplieron. Y esta iglesia no estaba sana y la gente desanimada. Entonces nuestro objetivo esta mañana es tratar de entender qué rol tiene la congregación en la iglesia. Pero primero vamos a orar. Oramos. Padre Celestial, como cantamos esta mañana, ayúdanos a entender tu palabra esta mañana. Ayúdanos por el poder del Espíritu Santo de entenderla y aplicarla a nuestras vidas y a nuestra iglesia. Necesitamos tu ayuda, entonces ayúdanos, oramos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces vamos a Mateo capítulo 16 y vamos a leer este pasaje primero. Mateo capítulo 16, versículo 13. Y cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie
dijeran que Él era el Cristo. Y lo que vemos en este pasaje es que Pedro responde con una verdadera confesión sobre quién es Jesús. Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y en respuesta, Jesús le da a Pedro, como representante de todos los apóstoles, las llaves del reino de los cielos. ¿Y qué hacen exactamente estas llaves? No son llaves reales que abren una puerta, ¿no?, en un edificio, pero Jesús está usando una ilustración. Y Él está diciendo que todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, las llaves del reino del cielo dan la autoridad para atar y desatar. En otras palabras, la autoridad para determinar qué es una verdadera confesión acerca de Jesús. Y nuevamente estas llaves se las entregan a Pedro, pero a Pedro como representante de todos los apóstoles en ese momento. Bueno, ahora vamos a Mateo capítulo 18. Y vamos a leer Mateo capítulo 18, versículo 15. Y vamos a escuchar palabras similares de lo que acabamos de leer en capítulo 16. Y versículo 15 dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y este pasaje es conocido porque habla de la disciplina en la iglesia, ¿no? Y habla de este proceso. Y los pasos de disciplina en la iglesia son bien claros en este pasaje. Si tenemos un hermano en pecado, vamos a él directamente, ¿no? No voy a otros para chispear, sino yo voy directamente a mi hermano y le pido que se arrepienta. Y es la meta, el arrepentimiento es la meta de este proceso. Pero en los pocos casos cuando un hermano no responde a este paso primero, vamos al segundo paso. Y es llevar 2 o 3 más personas, hombres, para llamarlo al arrepentimiento. Y no es muy claro en este pasaje, pero muchas iglesias en este paso, los 2 o 3 testigos son ancianos o pastores de la iglesia. No tiene que ser así, pero en muchas iglesias es la práctica. Y de nuevo, la meta, la idea es que este hermano se arrepienta. Es la meta. Y es un acto de amor a ir a otro cristiano y con amor y bondad llamarlo al arrepentimiento. Y creo que todos nosotros esperaríamos que ellos hicieran lo mismo por nosotros si nosotros también estuviéramos en pecado sin arrepentimiento, ¿no? Queremos personas en nuestras vidas que nos llaman al arrepentimiento. Hermano, estás en pecado. Pero bueno, en los pocos casos cuando ni responde a estos 2 primeros pasos, versículo 17 dice: dilo ¿a quién? A la iglesia. Entonces el tercer paso es llevar al asunto a la iglesia, es decir, a la congregación, a los miembros. Y como congregación le dice a este hermano: arrepiéntate de tu pecado. Nuevamente, este es un acto de amor de parte de toda la iglesia para llamar a este hermano al arrepentimiento.
Pero en los muy pocos casos, cuando ni responde a la iglesia o a la congregación, la iglesia decide tratarlo como gente y un recaudador de impuestos, es decir, como un no creyente, un incrédulo. ¿Y por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque el hecho de que este hermano no se arrepienta de su pecado es una señal de que no es creyente, ¿no? Podríamos decir mucho más sobre la disciplina de la iglesia, pero mi sermón no se trata de la disciplina. Pero lo que vemos es que la iglesia, como congregación, da este paso final. Y en el versículo 18 Jesús repite lo que le había dicho a Pedro, pero ahora se lo dice a la iglesia. Dice, lo que ustedes como iglesia, como congregación, aten en la tierra, será atado en el cielo. Entonces, las llaves y la responsabilidad de atar y desatar pertenecen a ¿quién? A la iglesia, a la congregación de la iglesia. Y bueno, yo soy parte de una congregación, ustedes son parte de una congregación. Entonces tenemos esta responsabilidad de atar y desatar. Tenemos nosotros las llaves. ¿Qué significa? ¿Qué debemos hacer? Obviamente, si tenemos esta responsabilidad, queremos saber qué es y cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, para explicar un poco más, las llaves del cielo dan la autoridad de determinar el qué y el quién del Evangelio. El qué y el quién del Evangelio. El qué, si es una verdadera confesión de fe y si la persona que está dando esta confesión vive según su confesión, ¿no? El qué, la confesión y el quién, los confesores. Y realmente, hermanos, esto es lo que hacemos con la membresía en muchas iglesias, ¿no? Cuando alguien dice, yo quiero sumarme a esta iglesia, vamos a hacer preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas? Ok, ¿quieres ser parte de nuestra iglesia? Decime lo que es el Evangelio. Y si esta persona dice, bueno, el Evangelio es que si sos una buena persona, vas al cielo. ¿Es el Evangelio? Nada que ver. Entonces no vamos a permitir que esta persona entre a nuestra iglesia porque ni sabe el Evangelio. Ni sabe que el Evangelio es que somos pecadores y Jesús vino a esta tierra, vivió una vida perfecta y luego murió en la cruz en nuestro lugar. Y si ponemos nuestra fe en Él, vamos a tener perdón de nuestros pecados y eternidad con Cristo. Pero si esta persona sí entiende el Evangelio, vamos a hacer más preguntas, vamos a ver cómo vive esta persona, si realmente vive según la confesión de fe que tiene. Y no debemos tomar esa responsabilidad a la ligera. Porque cuando afirmamos que alguien realmente es un cristiano, estamos como iglesia dándole confianza. Y si esa persona no es realmente cristiana, le estamos dando falsas esperanzas. No estamos siendo claros acerca de lo que deben hacer, que es alejarse del pecado y confiar en Cristo. Y si es así, con nuestra afirmación estamos tratando de estar de acuerdo con lo que es verdad en el cielo. No podemos ver el corazón de una persona y ver, sos realmente cristiano. No, tenemos que hacer preguntas y ver su vida. Pero la meta es estar de acuerdo con lo que es verdad en el cielo. Dios solamente puede ver su corazón, pero nuestra meta es estar de acuerdo con eso. Cuando escuchamos su confesión y cuando vemos su vida, estamos tratando de estar de acuerdo con lo que es verdad en el cielo acerca de esta persona. Por eso Jesús dice, lo que ustedes aten en la tierra
será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, la responsabilidad, hermanos, de la iglesia es en la medida de lo que podamos afirmar la verdadera confesión y los verdaderos confesores, el qué y el quién del Evangelio. Según Jesús, es la responsabilidad de la congregación hacer eso. Y realmente es increíble pensar en eso, que Jesús le dio esta responsabilidad a la congregación. No se lo dio a los jueces de este mundo o los sabios de este mundo, como dice en 1 Corintios, ¿no? Porque los sabios de este mundo ni pueden decidir quién es hombre y quién es mujer en nuestros días, ¿no? Entonces Dios y Jesús dio esta responsabilidad a nosotros, a la iglesia, a la congregación. Y vemos ejemplos de esto en práctica en el Nuevo Testamento. Entonces, primero queremos ver ejemplos de la iglesia, de la congregación, determinando los verdaderos confesores, el quién del Evangelio. Entonces, vamos a 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Y lo que encontramos en este pasaje es un caso de disciplina en la iglesia. Sabemos que en un sentido la iglesia en Corintio es un desastre, ¿no? Pero es como todas las iglesias, ¿no? Tiene sus problemas. Pero es un caso en particular de disciplina. Y leemos esto en versículo 1. En efecto, Pablo dice, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Y en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, iglesia en Corinto, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces es un caso de disciplina, hay pecado. Y Pablo los reprende por no haberse ocupado de la situación. No deberían permitir que este pecado abierto ocurra dentro de la iglesia sin llamar a este hermano al arrepentimiento. Y si no se arrepiente, entonces deberían tomar medidas adicionales. Y en versículo 3, desde la perspectiva de Pablo, ya ha juzgado la situación. El hombre debe ser disciplinado, no se arrepienta. Pero Pablo también sabe que la disciplina de la iglesia o las llaves del reino no le pertenecen a él, sino a la iglesia, a esta congregación en Corinto. Por eso, en versículo 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entrega a ese tal a Satanás. Entonces, podemos ver que esta es una acción que toma toda la congregación cuando se reúnen, ¿no? Y bueno, como punto adicional, este versículo muestra de nuevo el punto de la meta de la disciplina en la iglesia. La meta es de este caso en la disciplina de la iglesia es
de esencialmente echar a esta persona de la iglesia es mostrarle que sus acciones, su vida, demuestra que ya no es creyente. Y si no es creyente, lo peor de nuevo que podemos hacer es continuar permitiéndole ser parte de nuestra iglesia, porque entonces le estamos dando una falsa seguridad, una falsa confianza. Mejor entonces echarlo y predicarlo el Evangelio. Y en este pasaje vemos a la iglesia, la congregación, tomando el acto final de disciplina en la iglesia, en el caso de un pecado repetido y sin arrepentimiento. Y la iglesia, de nuevo, la congregación hace eso, porque las llaves del reino, o esta responsabilidad, les ha sido dada. Y hay otro pasaje que nos ayuda a ver esta responsabilidad en acción en 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 2. Segunda Corintios capítulo 2. Vamos a leer versículos 5 a 11. Y dice Pablo, pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos ustedes. Y es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, ustedes más bien deberían perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia Él, pues también con este fin les escribí para ponerlos a prueba y ver si son obedientes en todo. Pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono, porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Entonces, para entender un poco el contexto de este pasaje, debemos recordar que hubo rebelión en la iglesia, rebelión contra Pablo y su enseñanza. Y la iglesia había dado el paso apropiado para echar a esta persona de la iglesia, para disciplinarlo. Y nota en versículo 6, ¿quién tomó esta decisión? Dice, es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto ¿por quién? Por la mayoría. ¿La mayoría de quién? ¿O de qué? De la congregación. Porque es la responsabilidad de la congregación. Y ahora está arrepentido este hermano, la iglesia puede tomar la decisión de admitirlo de nuevo. Entonces, la iglesia o la congregación tiene la autoridad para determinar el quién del evangelio, los verdaderos confesores. Este hermano sí parece vivir según su confesión, este hermano no. Pero también la iglesia, la congregación, tiene la responsabilidad de determinar el qué del evangelio. Si una persona o un maestro está hablando del evangelio verdadero de Cristo o no. Y vemos un ejemplo de esto en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Bueno, les dije que íbamos a buscar muchos pasajes, ¿no? Gálatas capítulo 1. Pablo comienza esta carta a la iglesia en Galacia de manera diferente a como lo hace con sus otras cartas. En sus otras cartas a menudo habla de lo agradecido que está por la iglesia y envía saludos a diferentes hermanos, pero en este caso vemos algo diferente. En versículo 6
Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, a un ángel del cielo, les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anátema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Recuerden que es una carta dirigida a la iglesia. No es dirigida a los pastores solamente, o los diáconos, o a algunos líderes. Es una carta a la iglesia en Galacia. Y parece que los gálatas habían sido desviados por un evangelio falso. Y Pablo llama a la iglesia o la congregación a guardar el evangelio verdadero, a guardar la doctrina de la iglesia. Habían perdido el evangelio y Pablo llama a la congregación a recuperarlo. Y es su responsabilidad. Si alguien, o un ángel, un apóstol, un pastor, comienza a predicar un evangelio diferente, deben rechazarlo por completo. Una vez más, la congregación tiene la responsabilidad de determinar si una confesión es verdadera o no. El qué y el quién del evangelio. Y es el trabajo de cada iglesia local determinar cómo exactamente se llevan a cabo estas responsabilidades en la práctica. Y las iglesias lo hacen de diferentes maneras, pero lo que sí es claro y inalterable es que las llaves pertenecen a la congregación, a ustedes. Y no debemos renunciar a esta responsabilidad. Y para terminar, quiero compartir como dos implicaciones de esta verdad. Si estas responsabilidades pertenecen a la congregación, hay implicaciones para cada uno de nosotros. Y quiero terminar hablando de estas implicaciones. Primera implicación. Si vamos a cumplir con nuestro rol de determinar ¿qué es una confesión correcta? Debemos saber qué es una confesión correcta. Debemos conocer la palabra de Dios, hermanos. No podemos descuidar nuestro propio crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Y acá es donde vemos la belleza del diseño de Dios para su iglesia. Porque ¿quién tiene la responsabilidad de enseñarnos la verdad o la Biblia? ¿Quién en la iglesia tiene la responsabilidad de enseñarnos la verdad de la Biblia? Los pastores, los maestros, ¿no? Entonces, si vamos a cumplir fielmente con la responsabilidad, debemos estudiar, debemos aprender, debemos ser enseñados por otros. Es decir, debemos ser discipulados. Entonces, si crees que la doctrina no es tan importante o es algo que el pastor puede estudiar, pero no es para mí, estás equivocado. Como miembro de esta iglesia, bajo la enseñanza y la dirección de su pastor, tenés esta responsabilidad de proteger la doctrina de tu iglesia. Una segunda implicación es que debemos conocernos unos a otros para ayudar a determinar
quién es un verdadero confesor, tenemos que conocernos unos a otros. Y no estoy hablando de andar buscando en los detalles de la vida de las personas para que puedas señalar rápidamente nuestras faltas y pecados. Ah, él está pecando en ese momento. No, no estoy hablando de eso. Pero si vamos a servirnos unos a otros, tenemos que conocernos. Mi asistencia regular me ayuda a saber qué está pasando con mis hermanos y hermanas en la iglesia. Puedo reconocer cuando algo está pasando en la vida de Juan, ¿no? No está bien, yo puedo ver. Entonces voy a acercarme y hablar con él. Muchos de nosotros conocemos el pasaje en Hebreos que dice no dejar de congregarnos, ¿no? Y es importante. Pero el escritor tiene una muy buena razón para decir esto. Y todo el contexto es esto. En Hebreos capítulo 10, versículo 24 dice: consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces, no asistimos o no reunirnos para poder estar orgullosos de nuestra asistencia en la iglesia. Sí, yo voy cada domingo a la iglesia. No descuidamos el reunirnos porque nos ayuda a cumplir con nuestras responsabilidades mutuas, para animarnos unos a otros, para saber cuándo debemos reprendernos unos a otros. Animarnos unos a otros por el amor y las buenas obras, como dice Hebreos. Entonces, todo eso para decir, debido a que las llaves del reino pertenecen a la congregación, cada miembro de la congregación tiene un rol importante. Y tu santidad, tu vida de oración, tu lectura de la Biblia, importa. No sos simplemente un asistente en esta iglesia. Sos parte integral de una congregación a la que Dios le ha dado las llaves del reino del cielo. Entonces, que Dios nos ayude a ser fieles en esta gran responsabilidad. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por tu sabiduría, porque bajo la autoridad de tu Hijo Jesucristo nos has dado pastores, ancianos para guiarnos, para dirigirnos, pero también nos has dado responsabilidades a nosotros para determinar el qué y el quién del Evangelio. Y nos damos cuenta que a veces no somos fieles a estas responsabilidades. Entonces ayúdanos a ver la importancia de nuestro rol en esta congregación. Ayúdanos a ver la importancia de nuestra propia santidad, nuestra vida de oración, nuestro tiempo en tu palabra. Oro por esta iglesia, gracias por lo que estás haciendo en medio de ellos y que sigas obrando acá en Saldan y más allá. Oramos en el nombre de Cristo.